Simplemente señalar unos primeros antecedentes a esas medidas que se implantaron tras el terremoto de 1766, ya que en diciembre de 1757 hubo una serie de sequías temporales y una serie de sismos repetidos que llevaron a realizar una serie de inspecciones y reparaciones de iglesias, de casas que estaban en mal estado. Realizaron recolectas de limosnas, celebración de procesiones y mandaron a evitar fogatas. En 1764 la preocupación de la ciudad cambia y se centra sobre todo en la falta de lluvias, excesivos vientos, escaso suministro de carne y cazabe, si bien la prioridad del gobierno español se encuentra en la defensa y la seguridad de la isla, ya que entre 1762 y 1763 se produce la invasión de La Habana por los ingleses. Y esa idea... ¿Sí? La presentación se está en una sola diapositiva, no está caminando más diapositivas. ¿Cuál es la que leen ahora? Solo la principal. No está en modo presentación. La número 1. Vale, cerrando, dejar de compartir. Entonces le volvemos a compartir. Y ¿a cuál pantalla me voy? Rogelio, ¿a cuál pantalla me iba? Debería ser, no la primera franja, sino la segunda. Vale, la que se ve aquí. O sea, primero debería ser... Ahora, yo creo que... ¿Pueden ver una que pone terremoto de 1766, años previos? Sí. Perfecto, a ver si ahora se pasan. Gracias. Venga. Bien, la noche del 11 de junio de 1766 se produce un sismo de intensidad 9 en la ciudad de Santiago de Cuba. Tiene numerosas réplicas durante varios días, llegando incluso hasta agosto. Se percibió en la ciudad de La Habana y hasta en Jamaica. Tuvo unos efectos bastante graves. En torno a 120 muertos, más de 600 heridos según algunas fuentes, se derrumbaron la mayoría de los edificios, fundamentalmente los de carácter militar, iglesias, la catedral, etc. El espanto entre los habitantes fue tremendo. Se llegó a comparar con el terremoto de Lisboa de 1755 o incluso más fuerte según el gobernador de Bayán. Estos son digamos, los agentes que intervinieron en el terremoto. En marrón se distingue todos los que la profesora cubana Olga Portuondo ha reflejado en su libro sobre los terremotos en Cuba. Pero lo extraño es que no menciona para nada la figura del intendente Miguel de Altarriba y que tuvo gran importancia. El gobernador de Santiago de Cuba en aquel momento era Fernando de Cajigal, el marqués de Casa Cajigal. Su mayor preocupación fue la rápida recuperación del sistema de defensa, sobre todo por el estado en que quedaron las instalaciones militares. Recordamos que la primera diapositiva ya hacía referencia al momento histórico en el que se encontraba. Muestra mucha diligencia en la protección de los vecinos. Insta en la plaza Barracas para colocar a los enfermos y a los vecinos, reparte limosnas, pone a la venta alimentos a precios asequibles, nombra a 2 ingenieros para que hagan un estudio del estado de las construcciones. Y ellos comentaron en su informe que algunas de las construcciones experimentarán su total destrucción con las aguas. Y esto es, esta referencia al agua se va a ir repitiendo a lo largo de la ponencia. Ante la gravedad de la situación, convoca al Cabildo
quien expresa sus quejas, extrañamente, si la ciudad estaba completamente derruida, choca el que ellos se quejan por la falta de comercio, especialmente por el de tabaco, la falta de esclavos, y porque se estaban empleando en los trabajos de fortificación y de defensa, y la necesidad de recuperar inmediatamente la red urbana para el comercio. El gobernador suaviza estas peticiones del cabildo y al capitán general le pide que se digne ocurrir con sus providencias a esta necesidad, especialmente con la relativa a dinero. Y a la corona le pide su ascenso, el traslado de plaza y 3 arbitrios en concreto: la supresión de la totalidad de los derechos, la entrada a lo largo de 3 años de 300 negros bozales y el comercio directo con Cádiz y otras colonias extranjeras. Y le indica además que es necesario que esto se haga así, en base además al conocimiento que él tiene del país. Por su parte, el capitán general, Antonio María de Bucareli, en sus cartas y oficios que escribe, muestra su preocupación por los padecimientos de los damnificados, pero recuerda al gobernador de Cuba que las tropas no pueden quedar expuestas, siendo imprescindible la reparación de esos edificios destinados a defensa. Pero le indica que había que examinar la solidez del terreno después de su movimiento, graduar costo, posibilidad de caudales y tiempo de duración de la obra. Para la gestión del socorro y restaurar la normalidad tras el terremoto, esa gestión estuvo compartida con Miguel de Altarriba, que fue el primer intendente de Cuba desde 1765. Tenía gran prestigio, puesto que él ya había ocupado la intendencia de Zaragoza. Cuenta con atribuciones en materia de hacienda y guerra, y con especial dedicación al gobierno de las tropas, para reforzar esa defensa tras la ocupación inglesa. Y entramos de lleno a las actuaciones del intendente Miguel de Altarriba, que, como os comento, por más que yo he investigado, no hay ningún estudio que hable de él en relación al terremoto. Él estuvo informado con todo detalle del desastre ocurrido tanto por el capitán general como por el gobernador de Santiago y también por otros informantes, entre ellos el gobernador de Bayamo, Miguel Ibáñez Cuevas, y otros responsables de la Plaza de Cuba, como Pedro Sánchez Griñán. En el caso de Griñán, él escribe, le comenta que las casas que contenían los caudales a su cargo, los de tabaco y sisa de la ciudad, estaban arruinadas, pero los papeles de la oficina se habían desenterrado y estaban a resguardo. Y menciona expresamente: aunque si continúan las lluvias, se puede recelar mucha pérdida porque no alcanza el esfuerzo a superar las imposibilidades que ocurren. En cuanto al teniente gobernador de Bayamo, le comunica que, entre otras de las medidas, ordenó poner en libertad a los presos al no contar con un sitio seguro para resguardarlos. Y a partir de este momento empieza el trabajo conjunto entre Altarriba y Bucareli, quien lo llama el 1 de julio porque se necesitaban realizar eficaces providencias y para no retardarlas, lo citaba al día siguiente. Tras esa reunión, el capitán general deja por escrito todo lo que habían acordado. Se constituyen ambos como responsables de 20.000 pesos que Altarriba tenía que enviar. Debía de indicarle al tesorero expresamente que esta cantidad tenía que ser reintegrada del primer caudal que llegara de Nueva España, y que, como muy tarde, tiene que salir el dinero al día siguiente. Entre el 2 y el 3 de julio, Altarriba deja también por escrito a Bucareli todo lo que ha hecho o está haciendo en ese momento, que ha dado las instrucciones al tesorero para que reciba los primeros 10.000 pesos de los directores de la Real Compañía, que se habían comprometido a dar este dinero,
que estaba tramitando los 20.000 pesos que tenía que salir el día 4 con una escolta, con un cabo de su mejor confianza. Hace referencia a otros 1.600 pesos y además especifica, quedando asegurado el reintegro mediante lo acordado con usted, que ha tratado con mi aprobación. Da las gracias a Bucareli, además, por facilitar la más pronta asistencia a los trabajos. En los días siguientes, escribe al gobernador de Cuba, dándole instrucciones de todo lo que tiene que hacer con lo que le están enviando y que debe de tener en cuenta la escasez de caudales a los que estaba reducido Alta Rivas sin otro recurso que a préstamos que consigue mediante solicitud. Le informa que ha acordado con Bucareli enviarle los 10.000 pesos del día 13 de junio, otros 20.000 pesos más que le va a enviar, y que el caudal y que utilice el caudal destinado a la compra de tabacos mientras que llega ese dinero. Le encarga que prepare para la tropa barracones o prepare catres a fin de que no enfermen con la humedad del terreno natural, de suerte que no faltando nada de lo preciso, no se gaste tampoco sin necesidad. Le pide también al gobernador que los almacenes de Rey quedaran resguardados hasta su limpieza y que había enviado a 2 maestros carpinteros y herreros que había solicitado previamente. Pero le establece prioridades, dando instrucción al tesorero para que realice los pagos de todo lo que solicite el gobernador en relación a todas las cuestiones que necesite la tropa, porque eso es lo preferente. Le ofrece que utilice los negros de Rey del pueblo de Santiago del Prado, tal y como se estaban utilizando para las obras de fortificación. Y le indica que se han de reparar los oficios de guerra y hacienda y con preferencia el archivo, que ya don Pedro Griñán, que hemos visto antes, le había avisado de que estaban sacando los papeles que se habían quedado entre las ruinas y le dice exactamente cómo tiene que ordenarlos, distinguiendo entre los bien tratados, los estropeados y los perdidos, para que conste en el futuro el extravío que se había producido. Debía de contar además con un fedatario de lo que estaban realizando, de lo que se estaba realizando, que en este caso era el contador José de las Cuevas. A su vez, Altarriba comunica al ministro Juan Gregorio Muniain, que sucede a Esquilache como ministro de Guerra, todo lo sucedido. Entonces vemos cómo la comunicación se va produciendo entre los distintos órganos. El 17 de julio, Bucareli informa a Altarriba que el gobernador de Cuba le ha comunicado que el estrago ha sido mayor de lo indicado y le ha pedido que vaya a el ingeniero Agustín Crame, que para eso le debe de entregar 400 pesos de gratificación. Sin embargo, ahí Altarriba le recuerda que ya cuando el conde de Ricla dio parte a la corte del sobresaliente trabajo que habían hecho los ingenieros, se pidió una real orden en la que se le solicitaba que cesasen esas gratificaciones. Al no suspenderse las mismas, se volvió a tramitar la solicitud con el gobernador interino, don Pascual Linero. Recibiendo Altarriba la real orden, ya estaba allí Altarriba, para llevar a cabo lo establecido en dicha real orden y que quedaran reducidos tan solo al goce de sus sueldos. Deja así en consideración de Bucareli lo que el rey tiene repetidamente ordenado, que disponga y que él sea el que disponga como mejor le pareciere. El 19 de julio Bucareli da la orden a la Contaduría General de Guerra y Hacienda para que se le entreguen finalmente a Agustín Crame los 400 pesos, argumentando que se trata de una ayuda de costa y no de un sueldo o una gratificación fija. Pasado ya al 2 de octubre, el intendente eleva al capitán general que se están recibiendo de Cuba
del gobernador de Cuba distintas solicitudes de provisión de víveres y en concreto de derechos reales por algún tiempo para poder proveerse de lo necesario, acompañando la petición con un acuerdo del Cabildo que justificaba esa necesidad. Señala que había entendido hasta ese momento que era justo atender y socorrer a ese pueblo, pero que estas licencias, bien lejos de serle útiles, son perjudiciales. Les recuerda que ya el 11 y el 13 de junio y el 6 de julio llegaron cargazones al puerto para el mantenimiento de la ciudad. Le informa que, según noticias reservadas que le habían dado, muchos no sienten la necesidad del mantenimiento necesario y cuando enriquecen a los extranjeros con nuestro dinero, no minoran la carestía del necesario alimento. El intendente recuerda a Bucareli que, como quería socorrer a la ciudad, con harinas, caldos y cuanto necesitase, le había ofrecido al gobernador el 30 de agosto lo que pidiese, pero sin embargo, él no quiso nada. Le recuerda también a Bucareli lo que ya el secretario de Marina a India, Julián Arriaga, en abril de 1766, sin haber ocurrido aún el desastre, advirtió que se hiciese para las necesidades urgentes de abastos. Y esas formalidades ya habían sido comunicadas al gobernador de Cuba. A pesar de esto, Altarriba le dice a Bucareli que continuará enviando víveres en cuanto llegue el refuerzo que conduce la flota y que está a punto de llegar, cesando así la causa que podía desatar la prohibición de recurrir a extranjeros. Adjunta a su escrito algunas de las listas de víveres llegados hasta ese momento para evidenciar lo que está diciendo. Es ya el 2 de noviembre y tras la insistencia del gobernador de Cuba, cuando Bucareli le recuerda al intendente las muchas veces que han hablado de la triste y lamentable situación que aún se padece, pero que al tener como obligación el atender la situación de todas las villas de la isla, le pide información de hasta dónde puede extender sus arbitrios para su socorro. Altarriba le responde a Bucareli que a pesar de la falta de dinero que tiene para atender a todas las urgencias, va a poder sostener los gastos de La Habana todo el mes de noviembre y tal vez diciembre, con lo que podrá enviar 9.000 pesos más a la ciudad de Cuba, de Santiago de Cuba. Ya el 11 de diciembre, Altarriba le comunica al capitán general que los almacenes del castillo de San Francisco de Cuba, que servía para depositar las armas y los pertrechos, están inservibles y que cuando vengan caudales enviará. No está claro porque en un sitio aparece la cifra de 1.192 y en la otra 1.992 pesos que el ingeniero Juan Cotilla había calculado que cuesta la reforma. Y por último, el 30 de diciembre, el capitán general le da instrucciones para que pague esa cantidad acordada en cuanto haya caudales y abone el sueldo de los ingenieros. Bien, este trabajo no está terminado aún, pero sí puedo establecer de momento algunas conclusiones, o mejor dicho, unas reflexiones previas. En cuanto al espanto y a la destrucción producida por el terremoto, hay que tener en cuenta tres aspectos. Entre documentos revisados de los primeros días del suceso, se menciona una lluvia intensa y concretamente en uno de los papeles de Altarriba alude directamente a un huracán junto al terremoto. Algunos autores ya en el siglo XIX rememoraban el suceso mencionando lluvias intensas en los días previos y posteriores. De hecho, no había podido salir la procesión del Corpus el 5 de junio. No se ha podido verificar que en esos días hubiera un huracán entre la documentación que yo he analizado hasta el momento. Pero teniendo en cuenta que ha sido un terremoto catalogado con una intensidad 9 y que hubo lluvias incesantes antes y después del desastre, durante bastante tiempo, que pudieron afectar a la seguridad del terreno, es completamente razonable que el grado de destrucción y sobre todo el del espanto de la población fuese enorme. De ahí que algunos como Griñán refirieran que el terremoto fue más intenso aún que el de Lisboa, pero no puede afirmarse de momento que hubiera un huracán. Por otro lado, la segunda reflexión, por otro lado, la profesora Olga Portuondo plantea dos cuestiones en su estudio. La primera, que ante las continuas réplicas, Bucareli queda a la espera de nuevas noticias para tomar medidas sobre el estado de defensa y mientras ordena al gobernador que elabore un censo relativo al departamento oriental, tanto de personas como de ganado, evitando así el envío de recursos con urgencia. Yo este legajo aún no lo he encontrado, o sea, me gustaría encontrarlo antes para ver realmente qué hay ahí.
Por otro lado, Portuondo también se plantea, ya que no se reconstruyeron ni la catedral ni el convento de San Francisco en los años siguientes, si habría que creer al capitán general cuando decía que sus arcas estaban también vacías, o habría que pensar en cuántos caudales se desviaron hacia funcionarios para beneficio personal. Es cierto que Crame solicitó 400 pesos, como hemos visto, para gastos de viaje, y también que otros ingenieros como Francisco Calderín o Juan Cotilla reclamaban más recursos para poder finalizar las obras de reconstrucción. Por un lado, es cierta la escasez de caudales, así como que a pesar del desastre, el Cabildo estaba más preocupado por el comercio con potencia extranjera que por el alivio de sus conciudadanos. Más bien, en mi opinión, lo que falta en el análisis de la gestión del desastre realizado hasta ahora es el papel fundamental ejercido por el primer intendente de Cuba por varias razones. La toma de La Habana por los ingleses en 1762 es el punto de inflexión para la implantación de un plan de reformas militares, fiscales y administrativas, no solo para el control del imperio, sino para mejorar el erario. La creación de la intendencia liberaba al capitán general de la carga de gestionar el aparato hacendístico implementado, pero al mismo tiempo significaba la división del mando en dos personas, generando posiblemente tensiones y diferencias de opinión en la toma de decisiones. La implantación de la intendencia de Cuba y de Luisiana más tarde generó un gran interés entre las personas que querían comprobar sus resultados y las que pedían su abolición. Y entre estas últimas se encontraba Bucareli, quien en 1769 solicitó al secretario Arriaga la supresión de la intendencia de La Habana. Consideraba que el problema no estaba en el sistema o en las leyes, sino en los funcionarios que violaban la normativa real. Hay que tener en cuenta que el intendente cubano quedaba como jefe principal de la Real Hacienda en la isla, estando obligado el gobernador de La Habana a prestarle todos los auxilios que le solicitara, aunque el intendente a su vez debía respetar y obedecer al gobernador como principal jefe de la isla y comandante general de ella. Parece ser que en general algunos abusos y faltas hubo, y sobre todo los problemas pecuniarios provocaron habituales críticas y protestas en contra de este sistema, pero las evidencias parecen inclinarse más hacia luchas de poder internas. En cualquier caso, es a través de la correspondencia vista entre el capitán general y el intendente donde queda expuesta sutilmente la gestión interna y el funcionamiento de la administración, con sus responsabilidades compartidas, la toma de decisiones en cada momento, la sujeción a un presupuesto por lo general escaso, los acuerdos y desacuerdos entre ambos mandos e incluso con la propia normativa dictada por la corona, reflejando en definitiva la burocracia de la administración española. Y que poco ha cambiado en 2 siglos y medio, salvo que tenemos ordenadores. Muchas gracias.